Esta historia me fue contada por un conocido panadero durante mi adolescencia. Cierto profesor de primaria trabajaba en un colegio humilde, colegio en la que estudiaban un montón de niños, pero ese profesor tenía una afición secreta que solo confiaba a unos pocos alumnos y profesores colegas que eran de su confianza. Ese profesor esperaba quedarse a solas en ese colegio humilde para quedarse allí a practicar esa afición secreta que no era nada más y nada menos que el espiritismo, que es el arte de invocar a los espíritus de personas que ya han desencarnado e incluso poder invocar a entidades demoníacas. En una de esas sesiones espiritistas, ese profesor convocaba a los espíritus de varios personajes de la historia peruana. Dichos espíritus decían versiones de la historia que obviamente contradecía a la historia oficial, es decir, esos espíritus daban a entender que la historia oficial que se enseñaba estaba totalmente manipulada. Ese profesor en el día era una persona que trabajaba para ganarse el pan de cada día, pero aprovechando los recreos para conversar con otros colegas y alumnos, así de esa manera, para poder contar sus experiencias paranormales. Dichos alumnos y colegas de ese profesor se sorprendían de las experiencias que dicho profesor les contaba, pero ese profesor ignoraba de manera involuntaria que estaba jugando con fuego. Pero cierta experiencia le marcaría la vida para siempre. Se quedó al colegio por la noche, al igual que otras veces como solía acostumbrarse, invocó a varios espíritus para conversar acerca de asuntos de historia u otros temas, hasta que mencionó un nombre que se pronuncia en varias iglesias cristianas. Ese profesor invocó el nombre de Jesucristo y apenas hizo esa invocación, esos espíritus que estaban presentes se enfurecieron y gritaron como chacales y atacaron a ese profesor, que gritaba de terror ante la reacción de esos espíritus, y esa fue la experiencia que marcó la vida de ese profesor. Al día siguiente, los alumnos de ese profesor llegaron al aula y encontraron a su profesor en estado inconsciente, y el salón estaba desordenado como si un acto de vandalismo hubiera tomado lugar. Acto seguido, los colegas de ese profesor le dieron los primeros auxilios, y apenas ese profesor se recuperó, nunca más volvió a practicar espiritismo. Si te ha parecido interesante esa historia, te invito a que des like, compartas el vídeo y les deseo lo mejor hasta el próximo guión. Gracias.